Quisiera, hermanos, invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 35. Y este es uno de los temas que al anciano de turno no le gusta. ¿Dónde está mi anciano de turno? Porque me pedía los datos y todo el título, pastor, y ay, hermano, son esas cosas que uno siente. ¿Qué podemos predicar? ¿Qué podemos preparar, estudiar? Ante experiencias reales que la iglesia está viviendo. Y la verdad que muchas veces uno puede tener sermones guardaditos, ¿no? Pero debemos ser como los canadienses. Aún no nos deja de sorprender los pasillos de las vitaminas en el Walmart, en el Costco o en cualquier lugar. Hay vitamina para todo en este país, ¿sí o no? En nuestro país era cómete toda la ensalada de zanahoria. No, mamá, no quiero. Cómete todo, ¿eh? Ahí estaban las vitaminas. Aquí están todas separaditas y dispuestas. Venir a la iglesia, hermanos, o más bien dicho, tener una experiencia personal con Dios es sin duda revitalizante. Pero venir a la iglesia es parte también de lo que Dios tiene para nosotros, como parte de las vitaminas espirituales que no me pueden faltar. No puedo solamente consumir ciertas vitaminas porque me va a faltar otra. Y durante este trimestre hemos hablado, hemos estudiado en la escuela sabática la importancia de lo colectivo como también de lo individual. La importancia del pueblo de Dios, pero también de nuestra vida individual o espiritual personal. Por lo tanto, esto tiene que ver, por supuesto, con algo que la iglesia que necesita como pueblo de Dios, pero también algo que cada uno requiere y necesita. Por lo tanto, la vitamina que me falta a mí, tal vez no es la misma vitamina que te falta a ti. Pero bendito sea el Señor, que es en la iglesia, no en el supermercado, en donde Dios nos puede suplir cada una de nuestras necesidades. El capítulo 35 del libro de Isaías es solo un ejemplo de lo que Dios reveló a través de los profetas en el Antiguo Testamento a su pueblo. Dice el título que fue añadido ya en el siglo XV, después de Cristo. Pero resume la idea temática precisamente de esta porción que es el capítulo. Y dice en mi Biblia, futuro glorioso de Sión. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Tiene algún título diferente? ¿No? Porque depende de la versión o traducción, podemos encontrar algún título distinto. Futuro glorioso de Sión. ¿A usted le gusta que le anticipen un futuro auspicioso? Que tal vez cuando vamos donde la contadora y nos dice, este año va a ser muy bueno para ti porque el gobierno te va a dar esto. Y nos está anticipando algo. ¿Y qué expectativas tenemos de eso? Esta semana nos tocó ir a nosotros, ¿no? Para aplicar al Benefit Child. Y yo le dije a mi esposa, podríamos haber tenido más hijos. Y uno está esperando, ansioso ante ese anuncio. Ahora, ¿qué ocurre? Tal vez fue tu caso, tu situación, o tal vez es presente la de cada o de alguno de nosotros, cuando tal vez un abogado te citó o un consultor para auspiciarte, para anticiparte que tu camino, que tu forma, que tu aplicación en estricto rigor estaba ¿cómo? Estaba bien encaminada. Obviamente, y guardando las proporciones del ejemplo,
Cuando nosotros leemos que Dios anticipa un futuro glorioso para su pueblo, no tiene que ver con cosas materiales o con cosas que el pueblo necesitaba. Eran cosas mucho más grandes. Y si hoy nos alegra tal vez lo material o un estatus, algo que todos buscamos, y si alguien te anticipa y te dice, mira, vas a ser mejor, vas a tener mejor, te va a ir bien. Imagínense el deseo de Dios para que con su pueblo, para que éste se alegrara con cosas mucho más grandes que simplemente lo material. Por lo tanto, anticipar el futuro glorioso es una forma que Dios tiene para que su pueblo se dé cuenta de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Dice el verso 1 entonces, se alegrarán el desierto y el erial. La estepa, se gozará y florecerá como la rosa. Yo les recomiendo el canal Biblia e Israel de mi amigo el pastor Gerardo. Y esta semana me dice, oye, ¿tendrás algunas imágenes del desierto de Negev? Bueno, me dio otro nombre, ¿no? Pero era del desierto de Negev. Sí, claro, empecé a buscar allí en una plataforma y se las envié y me quedé mirando esas imágenes. Y recuerdo una conversación que tuve con él tiempo atrás cuando recién estaba en Israel. Porque nosotros pensamos que es una tierra linda, hermosa, y comparándola con nuestros países de origen o con Canadá, la verdad que la tierra santa, árida, desértica. Es más, Dios les dice en el Antiguo Testamento, la tierra es hermosa porque yo estaré contigo. No es simplemente por los paisajes. Pero fíjense que aquí pensemos en un clima, en un paisaje desértico. La primera promesa dice que se alegrará el desierto. Acabamos de escuchar una poesía, ¿no? Y aquí nos dice algo similar. Se alegra el desierto. Nosotros en nuestro país tenemos las regiones y la primera parte del país, que ustedes saben que es muy larguito y angosto, es desierto. La zona central de donde somos con mi esposa, una zona de valles verdes. Y la parte sur es como Alberta, montañas, lagos, lagunas, ríos, muy lindo. Y terminamos ya con la Patagonia, con glaciares y cosas así. Y nosotros siempre como buenos conquistadores le decíamos al Señor, Señor, iremos donde Dios mande, pero del centro para abajo, por favor, Señor. Porque no nos gustaba mucho y nunca trabajamos en la parte norte, que es más desértico. Y las veces que fuimos allá a predicar, a hacer alguna semana, los hermanos nos preguntaban, pastor, ¿y le gustó aquí el norte? Y mirábamos esas montañas, hermanos, sin ningún árbol. Pura arena, eran dunas de arena. Pastor, ¿le gustó, hermana Anita, le gustó el norte de Chile? Y nosotros le respondíamos, sí, muy buen clima. Y la verdad, hermano, es que cada lugar tiene una belleza particular. Pero mire el extremo de cómo el Señor toma elementos poéticos para decir que el desierto se va a alegrar. La estepa, que es un lugar eriazo, donde no hay vida, donde es como esas películas donde esa planta que con el viento es llevada a través del desierto, pero ese lugar se gozará y florecerá como la rosa. Verso 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. ¡Wow, hermanos, qué extraordinario! Porque no es el lugar que le da o no hermosura. Miren cómo termina el texto. Y verán el esplendor de la gloria de Dios. Ahí radica la belleza
para que el desierto se alegre, para que la estepa se goce, para que florezca como una rosa. Ahora yo pregunto, ¿será que nuestra vida muchas veces, tal vez, se parece más a un desierto? ¿Será que muchas veces, ante los esfuerzos que hacemos día tras día, pero al no ver frutos, nos parecemos más a una estepa árida, infructuosa? Y aquí está el secreto de un futuro glorioso y tiene que ver, como dice ahí el verso, ellos, al final del verso 2, verán la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. Por lo tanto, la prosperidad del pueblo de Dios dependía exclusivamente de que ellos vieran la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. Si ellos no la percibían, si no eran capaces de discernirla, entonces serían como un desierto y como una estepa. Así le ocurrió al pueblo de Dios y así también nos ocurre a nosotros en nuestra vida. No es que Dios sea un Dios tirano, un Dios malo. Señor, ¿cómo es posible que a un hijo de Dios le ocurran estas cosas? ¿Cómo es posible que no me salga esto que estoy intentando? El final del verso 2 dice que ellos verán la gloria de Dios y por eso el desierto será gozoso, hermoso. Hermanos, el pecado y estar en este mundo ya es suficiente para sentirnos que somos una estepa y un desierto. Cuando nosotros no somos capaces de ver la gloria de Dios en nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida, entonces la actitud que voy a tener es como de alguien que en su corazón no hay más que un desierto. No hay vida. Late el corazón, pero espiritualmente está muerto. Y aunque anhelemos un futuro mejor, mientras no desarrollemos la capacidad de discernir lo espiritual, por más que vengamos a la iglesia, va a volver ese sentimiento de que todo sigue igual. No hay peor sentimiento para un cristiano que el que no está avanzando. Si sigue igual, de la misma manera, entonces tarde o temprano tú vas a dejar de venir a la iglesia. Cualquier cosa nos va a sacar de la iglesia. Cualquier cosa nos va a hacer apostatar de nuestra fe. Porque no hemos desarrollado lo principal. El verso 3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Verso 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Este es un paralelismo típico del Antiguo Testamento en la escritura hebrea. Primero se habla de un desierto que se alegra, una estepa que se goza, y luego dice, fortaleced las manos cansadas. Es decir, soy un desierto cuando estoy cansado. Y no es simplemente que nos duela la espalda, está hablando del cansancio espiritual. Fortaleced las manos, afirmad las rodillas, decid a los de corazón apocado. Y en el verso 2 decía, ellos verán la gloria de Dios. Y en el verso 4 dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es decir, el cambio es cuando nos damos cuenta, el momento en que Dios está en nuestra vida. Si no somos capaces de discernir aquello, estamos en serios problemas. Yo me veo tentado, hermano. Ustedes saben cómo estamos con este proyecto de grabar la escuela sabática.
Ya tenemos estudiada y grabada la de esta semana. Y llama la atención que Moisés quería más. 40 años en Madián, en el desierto, conociendo a Dios. Lo conoce la zarza ardiente. Después, durante un año en el monte, conversando cara a cara. Y resulta que ahora Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria, porque quiero conocerte. Y uno dice, ¿acaso no lo había conocido antes? Y ahí está el ejemplo. Él estaba desarrollando un discernimiento de la persona de Dios en su vida. Y cuando el cristiano discierne a la persona de Dios en su vida, siempre va a querer, ¿qué cosa? Más. Siempre va a querer más. Y cuando Dios le dice, mira, levántate, toma al pueblo, ya llevamos un año aquí, marcha, ve a la tierra que yo le prometí a tus padres, mas yo no iré contigo, mi ángel irá delante de ti. Y ahí Moisés no pudo concebir su vida sin Dios, sin su amigo, sin Dios. ¡Wow, hermanos! ¡Qué maravilloso! Y acá nos está mencionando que el pueblo de Dios iba a recibir la visita de Dios, el cual, dice el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La guarida de los chacales donde ellos se refugian será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se encontrarán para que caminen los redimidos. Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué hermoso. ¿Cómo comienza el capítulo 35 de Isaías y cómo termina? Y entre medio, la presencia de Dios en su pueblo iba a traer manifestaciones milagrosas. Y este es simplemente un ejemplo de cómo Dios, a través de los profetas, comienza a anunciarles que ellos tenían un futuro glorioso. Si se dan cuenta en el texto bíblico, no está diciendo que estarás ausente del dolor, ausente de problemas, ausente de enfermedades e incluso ausente de la muerte. ¿Dice eso? No, al contrario, establece que somos un desierto, que somos estepa, que sin Cristo nuestro destino es el sufrimiento y sufrir las consecuencias del pecado. La buena noticia, el futuro glorioso es la venida de Dios, y los profetas del Antiguo Testamento hacían mención y estaban anunciando la primera venida de Cristo Jesús como el Mesías. Por lo tanto, ahí estaba la clave. Y si ellos lo aceptaban, lo recibían, a pesar de los problemas y las dificultades que este mundo nos presenta, dice que todo se iba a transformar. Ninguna bestia iba a atacar. Todo iba a reverdecer. Lo seco se iba a transformar en vida. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos muestra otra realidad. En Mateo capítulo 3, Juan el Bautista anunciando que la venida del reino se ha acercado. Juan el Bautista tomando los mensajes proféticos del Antiguo Testamento, diciendo,
Así como Daniel en las 70 semanas, Miqueas hablando acerca del lugar de Belén, hablando de los tiempos, el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes conocen la historia, yo no voy a redundar mucho en eso, pero el pueblo de Dios no tuvo la capacidad de discernir el tiempo en el cual estaban viviendo y la situación que iba a ocurrir. Solamente un ejemplo. Cuando el leproso se acerca a Jesús y le pregunta a Jesús, Señor, ¿quieres limpiarme? El Señor se da vuelta y le dice, sí, quiero, sé limpio. Hermanos, eran siglos, desde el profeta Eliseo, que en el pueblo de Dios no había habido ningún milagro de sanar a un leproso. La lepra, cuando Jesús la sana, no solamente es un beneficio para ese hombre, sino también es una señal y un reflejo de Isaías 35, de que cuando un cojo comenzaba a caminar, cuando un ciego veía, cuando el mudo hablaba, cuando los espíritus se sujetaban a Cristo Jesús, ellos tendrían que haber más escuchado, aún más escuchando al profeta Juan el Bautista. Ellos tendrían que haber discernido que Cristo Jesús era el Hijo de Dios enviado para hacer de ellos una gran nación, y el glorioso futuro anunciado ahora era el presente de ellos. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Jesús nunca ante su pueblo reconoció que Él era el Mesías. Es más, ¿recuerdan en el primer milagro, las bodas de Canaá? ¿Por qué Jesús, de una forma que cuesta entender y tal vez imaginar el tono de voz de Jesús, le dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué Jesús le responde así a su madre? ¿Será que faltó al quinto mandamiento? No. Jesús no está deshonrando a su madre al hablarle así, sino que la mujer, María, estaba queriendo que todo el mundo supiera que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, anunciado por los profetas. Pero ¿por qué Jesús le dice, no digas nada? ¿Qué tienes contra mí? ¿Cuál era el problema? Mire lo que dice Juan capítulo 4, en donde Jesús, dicho de paso, solamente en 3 ocasiones Jesús reconoce que es el Mesías. Pero ninguna de las 3 lo hace abiertamente ante el pueblo. El capítulo 4 es el famoso encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El verso 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Mire, ella era samaritana. Ella era rechazada por los religiosos judíos y por todo el pueblo judío. Y a la vez ellos también rechazaban a los de Jerusalén. Pero ella tenía algo que el pueblo en general no tenía. Ella en su corazón y en su mente recordaba algo. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella tenía algo que los judíos no tenían, pero a la vez el judío decía que ella tenía algo, y era pecados. ¿Sí o no? Indignidad. Pero Jesús ve que ella tiene algo y en el verso siguiente Jesús hace algo extraordinario, hermanos. Miren, viene de hacer callar a su madre. No lo digas. Y en el verso 26
Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy el que a tu corazón, que es cierto, tu desierto se va a alegrar. Tu estepa va a reverdecer. Y cuando ella entiende la aceptación de Jesús como el Mesías, ella vuelve a Samaria y usted conoce la historia. ¿Qué fue lo que ella hace? Testifica. Habían otros expertos en la Biblia, en la Torá. Eran otros los expertos en la enseñanza, los escribas. Pero esta mujer pecadora, cuando ella entiende y tiene discernimiento espiritual, Jesús hace la primera declaración que originalmente debería haber sido hecha en el templo de Jerusalén. Y que todo el pueblo se hubiese postrado y adorado a Cristo Jesús como el Mesías prometido. Pero cuando su madre intentó decir que Él era, Jesús le dice, no, no es el tiempo. Porque ellos no tienen lo que la mujer tuvo. Hay otro caso, muy conocido también, Mateo capítulo 16. Pasaron los meses y en el capítulo 16 de Mateo, vamos a leer desde el verso 15. Jesús previamente le había hecho una pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente quién soy yo? Mas en el verso 15 Él les preguntó, Mateo capítulo 16, verso 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tal como la mujer samaritana. Mesías es el sinónimo de Cristo en griego, Mesías o Mesiaj en hebreo, Cristo en griego, pero es lo mismo, significa el ungido. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era Jesús, el Cristo, el Mesías. ¿Cómo así? ¿Cómo entender esto? Por muchos siglos los profetas anunciando la venida de Cristo Jesús, incluso el detalle de lo que Él haría. Y cuando Él hizo aquellos milagros, el pueblo lo rechazaba. Y el Señor necesitaba hacerles una pregunta a ellos. A los que decían haber abandonado todo y haber seguido a Cristo Jesús. Jesús necesitaba, el que conocía el corazón y la mente antes de que la boca abriera, necesitaba escuchar la declaración de los labios de ellos. ¿Quién soy yo para ti? Qué pregunta más extraordinaria. ¿Quién soy yo para ti? Y la respuesta de Pedro, que vino por revelación, no por estudio bíblico, no por leerse la doctrina, la Torá, sino por una relación, un relacionamiento con Cristo Jesús. La revelación, hermanos, en primer lugar viene cuando estamos conectados con el cielo, en comunión. Y viene a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de muchas formas. Y a Pedro se le revela que aquel con el cual compartía todos los días, incluso en la simpleza de la vida, era el Mesías esperado. Y Jesús posteriormente le dice, no se lo digan a nadie. ¿Por qué?
Y tal vez cuando miramos las películas en Semana Santa de Jesús, o mirábamos cuando las transmitían, ¿no? ¿Por qué Jesús no se paró en el pináculo del templo? ¿Por qué Jesús no proclamó que Él era el Mesías? Porque Jesús no nos puede obligar a aceptarlo. Pero Él hace todas las evidencias posibles para que tú y yo podamos saber quién es realmente Jesús para nosotros. El mismo libro de Mateo capítulo 26 nos menciona la tercera y última vez en que Jesús reconoce que es el Mesías. Capítulo 26, verso 64. Vamos a leer desde el 63. Capítulo 26, verso 63. Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La primera vez Jesús le declara a la mujer samaritana, no a los judíos, y de forma privada. La segunda vez también de forma privada con sus discípulos, pero cuando ellos sintieron ganas de contarle a la gente, Él les dice: no se los digan a nadie. Y a pocas horas antes de morir en el Sanedrín, cuando Jesús está siendo enjuiciado por los sacerdotes y líderes religiosos y le preguntan: ¿eres tú el Mesías que había de venir? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Por lo tanto, reconoce que Él es el Mesías públicamente, pero ya tan solo un par de horas antes de su muerte. Es más, si usted después sigue leyendo el verso 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, y ese acto está representando que todo el pueblo no estaba preparado, a pesar de que habían sido objetos del anuncio del futuro glorioso de Israel. Y ellos pensaron que el futuro glorioso era la cantidad de soldados que tenían, la fuerza del guerrillero que iba a destruir y a ahuyentar y sacar de tierra de Palestina al Imperio Romano. Pero resulta que Isaías, Daniel, Ezequiel, Miqueas hablaban de que el futuro esplendoroso no es lo que tú tienes o cuánto tú tienes. No se trata la opulencia, no se trata de aquellas cosas que muchas veces buscamos en este mundo, sino que se trata, y ahí estaba el verso 2 del capítulo 35, y esto ocurrirá cuando ellos vean el esplendor de la gloria de Dios. Y el pueblo no fue capaz de ver a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. En el capítulo 1 de Hechos, después que Jesús muere, resucita, y antes de su ascensión, el mismo día de la despedida, después de haber pasado 40 días con sus discípulos, uno de ellos viene y le pregunta: Señor, dinos, ¿cuándo restaurarás tu reino? Y nuevamente ellos reflejan esta miopía espiritual, en que el Señor, estando Él mismo con ellos, cuando les habla del lugar de donde había venido, ellos le dicen: muéstranos el Padre. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la forma? Y Jesús les decía: yo soy el camino. O sea, se trata de mí. Se trata de lo que tú haces de mí, le dijo el Señor. El reino no se trata de derrocar a los romanos. El reino no se trata de sentarme en un trono físico, material, allí en Jerusalén, en el palacio, donde era gobernado por Herodes.
no se trataba de cambiar ahora a un rey judío, sino que ahora se trataba de un reino de gracia, del reino de los cielos. Pero ellos ahí están. Señor, dinos cuándo restaurarás el reino. Y la respuesta del Señor es extraordinaria. Y el famoso versículo 8 del primer capítulo de Hechos. Aguarden aquí. Esperen hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Jesús fue tomado en el aire y ascendió al cielo. Y cuando ellos estaban mirando al cielo, los ángeles se acercan y les dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado al cielo, asimismo también vendrá. Entonces ellos quedaron 10 días más reunidos en el aposento. Las citas de Ellen White son extraordinarias, que reflejan que ellos ahora estaban en un proceso de entender cognitivamente lo que habían vivido con Jesús. Miren el proceso. Y nosotros creemos que es al revés, que primero tienes que entender de Jesús para poder entregar tu corazón. Y aquí ellos habían entregado el corazón y ahora estaban guiados por el Espíritu Santo en un proceso de entender el tiempo, de entender la función que ellos debían ejercer. En otras palabras, el discernimiento espiritual, que estaba nublado por muchas cosas. Una de ellas, cuando se nubla el discernimiento espiritual, es cuando uno de nosotros necesita recostar su cabeza en Cristo Jesús. Es cuando tal vez tú, querido hermano, querida hermana, hoy más que nunca necesitas recostar tu cabeza en los hombros de Jesús, como la familia García, como mi hermana, como Carlos. Pero en ese momento, cuando Juan estaba recostando su cabeza en los hombros de Jesús, ahí estaban los otros miembros de la iglesia. ¿Y qué decían ellos? ¿Y qué se cree este? ¿Y por qué este está haciendo eso? ¿Y por qué nosotros mejor no nos sentamos al lado del maestro? Y el pueblo de Dios no fue capaz de discernir la persona maravillosa de Jesús en su medio por la envidia, por los celos, por no tener la capacidad de estar unidos, teniendo al mismo Señor Jesús. Y por esa razón en Juan 17, cuando en el Getsemaní Jesús ora: mas no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por mi iglesia, para que sean uno, oh Padre, así como tú y yo somos uno, y la gloria que tú me diste yo les he dado. Hermanos, el pedido de Dios por ti y por mí en el Getsemaní fue ser una iglesia unida, no simplemente una iglesia que produce programas y actividades para, y disculpen que lo diga, para mantenernos entretenidos cada sábado. No. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El capítulo 2 de Hechos, a partir del verso 42 y especialmente 46. Porque ellos, cuando logran comprender, cuando el Espíritu Santo les da discernimiento espiritual de quiénes eran, ellos eran la iglesia de Cristo. El privilegio que habían perdido
Dice que ellos comienzan a lamentar el no haber comprendido las palabras de Jesús, pero se animaban unos con otros para que predicando y dando testimonio de Cristo resucitado, ahora ellos podían suplir su falta de discernimiento. Y todos los días en el templo, mañana y tarde, ellos estaban allí anunciando que no era ese cordero, sino que era el cordero que acababa de morir en la cruz del Calvario. Y todos los sábados en las sinagogas, leyendo, orando y alabando el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que tenían todas las cosas en común. Cuando discernieron lo que habían perdido, el tiempo que habían perdido, pero a la vez discernían que la única forma de volver a ver a Cristo Jesús era cumpliendo la misión que Él les había encomendado. Pero hay un pequeño detalle, hermanos, porque cuando estaban en el aposento alto y Jesús estaba lavando los pies de los discípulos, cuando se sientan a la mesa, en esa mesa extraña, porque debería haber cordero, pero no había cordero. O sea, sí había cordero, pero ya no era para asarlo en el templo, traerlo y comerlo en casa, sino que el cordero siempre había estado con ellos. Y Jesús les dice algo antes de terminar la cena. Y les dice: cada vez que ustedes hacen esto, están anunciando que yo pronto voy a volver. No la comeré más con ustedes, pero cuando nos volvamos a ver, yo quiero comer esta cena en el reino de los cielos. Entonces no fue necesario, o sea, no fue suficiente, no fue suficiente estar todos los días en el templo. Hermanos, todos los días en el templo. No fue suficiente estar todos los sábados en la sinagoga. Porque ante el deseo de ver a Cristo Jesús volver por segunda vez, que ahora ellos discernían, a la vez extrañaban a Jesús, pero ahora discernían que Él pronto volvería en sus días. Eso es lo que ellos creían. Entonces no fue suficiente. Y dice la palabra de Dios que partían el pan en las casas todos los días. A ellos sí había que decirle fanático, no a usted. Si a usted alguien le ha dicho fanático, fanáticos son los que pagan $1,000 para ir a ver ahí a los Blue Jays, Toronto y cosas así. El fanático por Cristo no existe. Lo que existe son personas con discernimiento espiritual. Que nada es suficiente. Que no es suficiente solo venir el sábado a la iglesia un pequeño ratito comparado a todo el tiempo que Dios te da. ¿O es suficiente? ¿Basta con eso? Antiguamente las iglesias en nuestros países tenían culto el domingo, los miércoles, los viernes. Pero hoy en día cada vez las iglesias están más vacías. Porque el egoísmo, el materialismo nos está perdiendo el discernimiento espiritual de darnos cuenta, hermanos, que hoy es el tiempo en donde el Espíritu Santo debe actuar y trabajar en cada uno de nosotros. Un día a la semana no es suficiente. Un culto de oración no es suficiente. Si realmente el pueblo de Dios quiere encontrarse con su Señor, no es suficiente. Cuando enfrentamos una enfermedad, un problema o la muerte de un ser querido, lo que logramos ver con más claridad es la venida de Cristo Jesús, ¿sí o no?
Pero cuando todo nos va bien, estamos pensando en el mortgage. Tal vez estamos pensando en el credit score. Estamos pensando en los beneficios de este mundo. Estamos pensando y planificando acá, y en otras palabras le estamos diciendo al Señor: Señor, no vengas aún a esta tierra, porque me está yendo tan bien que no necesito que tú vengas aún. Y es por eso que Dios muchas veces permite, aún estando al control de este mundo, permite que Satanás actúe y, tal como al siervo Job, toque la vida de sus hijos, para que refrieguemos nuestros ojos y saquemos eso nublado que Satanás quiere poner y nos demos cuenta que nuestra redención está más cerca de cuando creímos. ¿Es triste? Sí. ¿Es doloroso? Sí. Pero nada es suficiente al ver que Cristo Jesús anhela venir a buscar a sus hijos. En esta hora nos queremos sumar a Carlos, a la familia García, a Estela. Nosotros nos sumamos a ellos porque ellos, aunque nos cueste comprender, hoy tienen un discernimiento distinto al nuestro, de estar a cuentas con Dios. Porque de pronto se nos olvida y pensamos que tenemos la vida asegurada y que recién a los 80, 90 años vamos a estar a cuentas con Dios. Pero cuando un joven cierra sus ojos y duerme en el Señor, querido joven, que tú estás aquí, tu vida no la tienes comprada. Y en cualquier momento, y si no estamos a cuentas con Dios, nada de lo que hayamos hecho habrá tenido fruto. Querido hermano, que tal vez usted ya tiene una vida, nietos, hijos grandes, o está iniciando una vida así como nosotros aquí en Canadá. Somos muchos, ¿no? Yo no sé cuál es tu situación, pero nunca reniegues de Dios cuando muchas veces el dolor toca nuestra puerta, porque es la única forma en que nosotros deseemos con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo quite la venda de nuestros ojos, y mientras el corazón llora, los ojos ven a aquel que el pueblo de Dios elegido no pudo ver. Y que podamos decir: Señor Jesús, ven pronto a buscarnos. Pero tal como la iglesia apostólica, Señor, también entendemos que tú no vas a venir mientras nosotros estemos sentados. Mientras nos baste solamente un sábado a la semana estar contigo. Ahora puedo ver, y gracias a la obra del Espíritu Santo, que el Señor me está invitando a testificar, a pasar más tiempo con Dios, y que mi rostro, tal como el de Moisés, refleje tu gloria con otras personas que están a nuestro alrededor. Y en el sermón que al final no terminé predicando, yo quería hacerles un llamado, pero voy a tomar ese llamado de ese sermón y ponerlo en este sermón. En esta hora yo quiero, hermanos, que oremos por el vecindario, por la compañía con la cual tú trabajas, con aquellas personas que necesitan ver a Dios, pero necesitan verlo en nuestra vida. Es la única forma de predicar. El Señor les dijo: sean mis testigos. Y un testigo cuenta, habla y testifica de lo que él ha experimentado, de lo que ha visto. Pero si no he sido capaz de ver a Cristo Jesús en mi vida, entonces ¿de qué voy a testificar? Oremos por aquellos profesores, compañeros, vecinos, compañeros de trabajo, jefes, yo no sé. Alguna persona que Dios ponga en nuestro camino y que podamos compartirle del amor de Cristo Jesús, porque es la única forma de que Cristo volverá a esta tierra, cuando el Evangelio sea predicado por testimonio al mundo entero
y entonces vendrá el fin. Vamos a orar, pero en medio de la oración vamos a dar unos segundos de silencio, porque tú tienes que contar al Señor lo que Él ya sabe. Le vas a decir la dirección de tu casa, el nombre de la calle donde vives, el nombre de la escuela a la cual tú asistes, el nombre de tu jefe o la compañía donde estás trabajando, y decirle: Señor, hazme una luz en medio de las tinieblas. Pero siempre y cuando tú quieras ver a Cristo Jesús volver en las nubes de los cielos. Si te quieres seguir quedando en este mundo, no hay problema. Cierra los ojos, pero no hagas ninguna oración. Pero si quieres que Cristo vuelva pronto, así como la Iglesia Apostólica, y que gracias al Espíritu Santo se dio cuenta a tiempo, quiera Dios que tú y yo en esta hora también nos demos cuenta a tiempo de que somos la iglesia remanente del tiempo final, para testificar, y que Dios muchas veces permite situaciones para darnos cuenta que necesitamos amar y desear la segunda venida de Cristo Jesús. Querido Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos, porque tal como al pueblo hebreo tú enviaste mensajes para anunciar tu primera venida. Tu palabra, Señor, es un tierno susurro a nuestro oído y a nuestro corazón, con mensajes de que muy pronto vienes a buscar a tu iglesia. Perdónanos, Señor, si muchas veces los asuntos de este mundo nublan nuestra vista. Que no nos pase lo que le ocurrió a Israel, que aún estando en medio de ellos, no pudieron reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Eran personas religiosas, iban al templo, pero estaban lejos de la salvación. Y aquí estamos nosotros, Señor, muchas veces tan parecidos a ellos, donde venimos al culto, a la iglesia, tenemos una vida religiosa, pero tal vez Cristo, que ha estado siempre con nosotros, no somos capaces de discernir su presencia en nuestra vida. Querido Dios, envía el mismo Espíritu Santo que abrió los ojos de los discípulos para abrir nuestros ojos espirituales. Danos discernimiento, Señor. Y si muchas veces hemos de vivir situaciones dolorosas, pero es que nos ayudan a ver y a desear la venida de Cristo Jesús, entonces, Señor, que así sea. Pues nos sostenemos de tu gracia, nos sostenemos de la mano del invisible para sobrellevar toda carga que tú permites, Señor, con el propósito de fortalecer nuestra fe y de estar a cuentas contigo, para que pase lo que pase, nuestro pensamiento siempre sea estar a cuentas y anhelar el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta hora, especialmente a nuestras 3 amigas familias, para que nosotros, Señor, no solo intercediendo, sino sumándonos a ellos, podamos ver con más claridad que ya no necesitamos ni queremos estar más en este mundo, sino que anhelamos, Señor, el reino de los cielos y a Cristo Jesús viniendo en gloria y majestad. Ayúdanos, Señor, a buscarte en primer lugar por sobre todas las cosas. Y en esta hora, Señor, entendiendo que si no testificamos, tú no vendrás, porque afuera hay muchas personas que necesitan conocer de Jesús. Queremos que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, tal como lo hiciste con Moisés cuando descendió del monte. Hoy queremos, Señor, poner aquel lugar que tú conoces y que hoy te queremos decir para que tú nos hagas luz en ese lugar.
Eso, Señor, es nuestro barrio. Ese, Señor, es nuestra escuela. Ese, Señor, es el lugar donde trabajamos. Tú lo conoces. Ahí hay personas que necesitan de Jesús. Por favor, úsanos, Señor. Úsanos como fieles testigos del amor, la misericordia y la gracia de Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén, Señor.